Nadie en el Valle del Silencio lograba comprender la locura de la abuela Noemí. Ella vivía como las aves del cielo, sin graneros llenos, sin plata ahorrada, sin contratos que le aseguraran el pan del día siguiente. Su existencia pendía de un hilo, tan delgado como la misericordia de la mañana. Y sin embargo, en una tarde de fuego, entregó lo único que la mantenía con vida, el último baluarte de su sustento para salvar a un pequeño que ni siquiera llevaba su sangre. Aquella tarde, bajo un sol implacable que parecía querer partir la tierra en dos y convertir el polvo en ceniza, Noemí tomó una decisión que el mundo llamaría necedad, una decisión de amor puro que la dejó humanamente sin nada. No sabía ella, en su humilde sabiduría, que al vaciar su mano por completo en tiempos de extrema escasez, estaba preparando el terreno para la siembra de un milagro tan grande que nadie en la región vio venir. Porque la Escritura nos recuerda que el que siembra generosamente, generosamente también cegará. Te invito a que prestes oído hasta el final de este relato, porque esta historia es un testimonio vivo de que cuando tu corazón se mueve a compasión y tiendes la mano al caído, Dios, el gran proveedor, nunca se queda en silencio. Su respuesta puede tardar, pero su fidelidad es tan segura como el amanecer. El sol caía como plomo derretido sobre la llanura reseca. El aire estaba tan quieto y caliente que parecía que se podía quebrar si uno gritaba. La abuela Noemí caminaba con lentitud, como si cada paso fuera una oración entre los surcos agrietados de su pequeña parcela. Sus pies, calzados con sandalias gastadas por los años, arrastraban el polvo marrón que se levantaba en pequeñas nubes suspendida por un instante antes de volver a la tierra muerta. El campo llevaba meses, quizás años, sin probar una gota de agua del cielo. Las hojas secas de lo que alguna vez fue una cosecha crujían bajo su peso como lamentos. A lo lejos, su pequeña casa de adobe y paja se veía solitaria, temblando en el espejismo del calor, esperando al igual que su dueña, algo que nunca parecía llegar. Noemí se detuvo frente al corral de ramas secas. Allí, bajo una sombra exigua, estaba ella. Milagro, su vaca. El animal estaba de pie, inmóvil, con la cabeza baja y los ojos tristes. Noemí la miró en silencio y una ternura profunda llenó su pecho. Pensó en cómo, gracias a Milagro todavía, tenía fuerzas para levantarse cada mañana, sin el miedo absoluto de perecer de hambre. Pensó en la poca leche que ordeñaría al amanecer, tibia y blanca, en cómo la cambiaría en el pueblo por un poco de harina o unos granos de arroz. La comida sencilla y sagrada que le permitiría resistir un día más. Mientras la observaba acariciando su lomo huesudo, Noemí suspiró y pensó: mañana será igual que hoy, y con la gracia del Señor eso basta. No pedía más. Su fe la sostenía en la rutina de la supervivencia. De pronto, un viento repentino levantó polvo desde el camino principal, el camino que traía noticias del mundo exterior. Noemí alzó la vista entornando los ojos cansados. No era común ver alma viviente por ahí a esa hora.
El calor era un guardián feroz que ahuyentaba a cualquiera. Entrecerró los ojos aún más y distinguió entre la calima y el polvo dos figuras avanzando, con evidente dificultad. Era una mujer joven, pero encorvada por el cansancio, que sostenía a un niño pequeño. El niño apenas podía mantener los pies en la tierra. Daban pasos cortos, desordenados, vacilantes, como si el suelo mismo los empujara hacia atrás, negándoles el avance. Cuando llegaron a la entrada del terreno de Noemí, la mujer se detuvo jadeando, con el rostro cubierto de polvo y desesperación. El niño, soltándose de su mano, no pudo más y se dejó caer de rodillas sobre la tierra ardiente. La abuela Noemí sintió un nudo opresor en el pecho, una punzada de dolor que no era suya, sino ajena. Era la compasión que brota del espíritu. Caminó hacia ellos despacio, con el corazón latiendo con fuerza. «Madre», dijo la mujer con voz quebrada, seca, como el desierto, «por favor, ayúdenos». Noemí bajó la mirada hacia el niño rutibío, que tenía la cabeza caída, los ojos apenas abiertos, vidriosos. Se agachó frente a él con dificultad. Puso su mano temblorosa en su frente y pensó: «Este pequeño no está bien. Está seco por dentro como mi campo». Levantó la mirada hacia la madre Ruth, cuyos ojos suplicaban misericordia. «¿Desde cuándo caminan bajo este fuego?», preguntó Noemí con voz suave. «Desde ayer al amanecer», respondió Ruth secándose las lágrimas con su pañuelo sucio. «Nos sacaron del lugar donde vivíamos. No teníamos a dónde ir. Nadie nos tendió la mano. Noemí miró el camino vacío detrás de ellos. No había nadie más. No había ayuda cerca, en kilómetros a la redonda». El espíritu le sopló al oído: «Si se quedan aquí, algo terrible va a pasar. Si los dejo ir, quizás no lleguen a ningún lado». Se incorporó con esfuerzo, sintiendo el peso de sus años y de la decisión que se formaba en su alma. «Pasen a la sombra, hijos», dijo Noemí, extendiendo su mano. «Aquí no se puede estar así. El Señor nos manda a cuidar del extranjero y del huérfano». Ru ayudó a Obed a levantarse y lo siguió hasta el árbol seco y nudoso que estaba junto a la casa, el único lugar que ofrecía un respiro del sol. Noemí entró a la cocina, fresca en comparación con el exterior, y regresó con un jarro de agua, su agua preciosa, y se lo ofreció al niño. Obed bebió despacio, con ávide, pero con debilidad, como si cada sorbo fuera una lucha por la vida. Noemí lo observaba y pensó: «El agua sola no es suficiente. Necesita sustento real». «¿Ha comido algo hoy?», preguntó Noemí a la madre. Ru negó, con la cabeza bajando la mirada. «Ni ayer en la noche, madre», respondió en un susurro. «No teníamos nada, absolutamente nada». La abuela Noemí sintió como la realidad del hambre se le venía encima, pesada y dolorosa. Pensó en su alacena, donde solo quedaba un puñado de harina. Pensó en la leche que aún no había ordeñado de milagro. Pensó en la vaca, y un pensamiento humano y temeroso cruzó su mente: «Si les doy hoy, mañana yo no tendré nada». El silencio se volvió pesado entre las tres almas bajo el árbol seco.
Obed se recostó en el suelo, cerró los ojos exhausto. Ru se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar en silencio, un llanto de impotencia que desgarraba el aire. La abuela Noemí miró la escena completa. El niño desfallecido en el polvo, la madre temblando de dolor y cansancio, el sol cayendo sin piedad sobre todos ellos. Pensó en sí misma a esa edad, cuando la vida era promesa. Y el Señor puso una pregunta en su corazón. Si tú estuvieras así, Noemí, ¿qué esperarías de la mano de tu prójimo? Quédense aquí esta noche, dijo Noemí al fin, con voz firme y llena de paz. No puedo dejarlos seguir así. Sería pecado ante los ojos de Dios. Ru la miró con sorpresa, con incredulidad y gratitud mezcladas en su rostro. ¿De verdad, madre?, preguntó. Pero no tenemos con qué pagarle. No tenemos nada. No estoy vendiendo nada, hija, respondió Noemí con una sonrisa mansa. Solo les estoy dando tiempo y refugio, lo que el Señor me permite dar. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía, revelando un manto de estrellas que parecían promesas antiguas, y el calor cedía un poco ante la brisa nocturna, la abuela Noemí se sentó en la puerta de su casa de adobe, miró hacia el corral, hacia la silueta de Milagro, y pensó: mañana tendré que decidir. Y por primera vez en mucho tiempo sintió un miedo humano por lo que vendría después, pero en el fondo de su alma una paz que sobrepasa todo entendimiento comenzaba a echar raíces. Sabía que estaba a punto de sembrar algo eterno. El amanecer llegó sin ruido, como un suspiro de la creación que aún no se atreve a despertar del todo. El cielo pasó de un negro profundo a un gris pálido, y luego a ese tono amarillento que en el Valle del Silencio no anunciaba esperanza, sino otro día de batalla bajo un firmamento sin nubes. La abuela Noemí abrió los ojos antes de que el primer rayo de luz tocara las paredes de adobe. Se incorporó despacio sobre su catre de madera y paja, sintiendo los huesos pesados. Pero el espíritu alertase, quedó sentada unos segundos en medio de esa penumbra que huele a tierra vieja y a incienso invisible de oración escuchando. Desde el rincón de la pequeña estancia le llegaba una respiración irregular, forzada. Era el pequeño Obed. Noemí pensó: sigue aquí. El Señor le ha guardado el aliento una noche más, pero su cuerpo sigue librando una guerra que no puede ganar. Solo salió al patio con los pies descalzos, sintiendo el suelo todavía fresco. Un breve alivio antes de que el sol reclamara su imperio. Caminó hasta el corral y se detuvo frente a la cerca. Milagro. La vaca levantó la cabeza al verla, emitiendo un sonido bajo, casi un saludo de vieja amiga. Noemí apoyó su frente contra la madera áspera y cerró los ojos. En ese momento, la imagen de la noche anterior la inundó. El niño tirado en el polvo, la madre. Ruth pidiendo ayuda con los ojos inundados de lágrimas, la fragilidad de la vida humana frente a la dureza del desierto. Una voz mansa en su interior le decía: si no haces algo hoy, Noemí, mañana el sol iluminará una tumba más en este valle. Regresó a la cocina,
Puso una olla pequeña sobre el fogón de piedra y encendió el fuego con unas ramas secas. El humo subió lento, recto, como una ofrenda hacia lo alto. Ruth apareció en la puerta con Obed en brazos. El niño no despertaba. Sus mejillas estaban encendidas por una fiebre que el agua no había podido apagar. «No despierta, madre», dijo Ruth con la voz quebrada por el miedo. Me asusté al ver que el sol salía y él no abría sus ojitos. Noemí se acercó, puso su mano rugosa en la frente del niño y sintió el fuego que lo consumía. Pensó, esto no es solo cansancio del camino, es la sequía que le ha metido en la sangre. Miró a Ruth a los ojos con esa mirada brillante y serena que sólo tienen los que han caminado mucho con el Señor. «Necesita más que sombra y agua, hija», dijo Noemí con suavidad. «Necesita medicina y un lugar donde lo cuiden con manos sabias y lo necesita rápido». Ruth tragó saliva apretando al niño contra su pecho como si quisiera pasarle su propia vida. «No tenemos plata, madre», respondió con amargura. «Lo perdimos todo cuando nos sacaron de nuestra casa. Solo nos queda el aire que respiramos». Noemí asintió, en silencio. Miró la olla vacía, miró el fuego que empezaba a chisporrotear, y luego miró hacia el corral. En su mente se libraba una batalla silenciosa. Pensó, la leche de milagro alcanza para que no muramos hoy, pero no compra la salud de este niño. Si vendo la vaca hoy, mañana mi mesa estará vacía. Mi seguridad se habrá ido. El silencio se volvió pesado. Un silencio de templo donde se espera una palabra de vida. «Voy a ordeñar», dijo finalmente Noemí. Salió al corral, se sentó en el banco bajo y comenzó el rito de cada mañana. Mientras sus manos trabajaban rítmicamente, sintiendo el calor del animal, pensó, «Esto no va a alcanzar, Señor. Tu palabra dice que no solo de pan vive el hombre. Pero este pequeño necesita el bálsamo del médico». Llenó el balde, pero supo en su espíritu que la leche sola no salvaría a Obed. Pensó en el pueblo, a una hora de camino donde estaba el mercado de ganado y el puesto de salud. La idea le apretó el pecho como una mano de hierro. «Si vendo hoy, mañana no tengo nada. Seré una pobre más entre los pobres». Regresó a la casa, sirvió una taza de leche tibia y se la dio a Obed, quien bebió apenas unos sorbos con los ojos entreabiertos y perdidos. Ruth la miraba con una gratitud que dolía. «Gracias, madre», dijo Ruth. «No sé cómo agradecerle tanta bondad». Noemí no respondió de inmediato. Miró por la pequeña ventana como el sol empezaba a trepar por el horizonte devorando las sombras. Pensó, el tiempo se acaba y la vida es un don que no se puede postergar. Se secó las manos en su delantal remendado y respiró hondo, llenando sus pulmones de una determinación divina. «Escúchame bien, Ruth», dijo Noemí con voz firme, una voz que no admitía dudas. «El pueblo queda a una hora de aquí. Allí hay médicos y medicinas que pueden levantar a tu hijo. ¿Podemos ir?», preguntó Ruth con un rayo de esperanza. «Ustedes no», respondió Noemí. «El niño no aguantaría el camino bajo este sol inclemente.
Sus fuerzas se desvanecerían antes de llegar a la mitad. Ru bajó la mirada, sus manos temblaban. «Entonces, ¿qué haremos?», preguntó sollozando. «Yo voy a ir», sentenció Noemí. «Voy a llevarme a Milagro y voy a venderla. Con lo que me den alcanzará para pagar el médico, el traslado y lo que el niño necesite para sanar». Ru negó con la cabeza, con vehemencia, las lágrimas rodando por sus mejillas. «No, madre, por favor. Eso es todo lo que usted tiene. Es su vida entera en esa criatura». Noemi miró hacia el corral, hacia su vieja amiga, y pensó: «Verdad, es mi seguridad terrenal». Pero luego miró a Obed y dijo en voz alta: «Si no hago nada hoy, este niño se me muere en los brazos, y con esa carga no podría presentarme ante el trono de Dios. La justicia de los hombres mide lo que se pierde, pero la justicia del cielo mira lo que se salva». Fue al cuarto, tomó una cuerda vieja de cáñamo, regresó al corral. Ató con cuidado el cuello de la vaca. Milagro se resistió un poco, extrañada por la hora y el gesto. Noemí le habló al oído en un susurro cargado de fe y de despedida. «Perdóname, pequeña. No es por abandono. Es para que la vida florezca donde hay muerte». El camino al pueblo se hizo eterno. El sol subía rápido, convirtiendo el aire en un horno. El polvo se le pegaba a la piel sudada, y cada paso de Noemí pesaba más que el anterior, como si llevara el peso del mundo en sus hombros cansados. Pensó: «No mires atrás, Noemí. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno». No miró. Al llegar al pueblo, el bullicio la aturdió. Fue directo al primer comprador de ganado. Escuchó la cifra, una miseria, apenas una sombra de lo que la vaca valía realmente. Pensó: «Es menos de lo que vale, pero es lo que el niño necesita». Aceptó sin regatear. Tomó el dinero con manos temblorosas. Fue directo al puesto de salud. Pagó la ambulancia, pagó los sueros, pagó la consulta. Cuando terminó, guardó las pocas monedas que sobraron y pensó: «Ya no queda nada de mi sustento, pero el camino a la vida está abierto». Cuando regresó a casa, el sol ya empezaba su descenso. Encontró a Ru sentada junto a Obed, quien ahora recibía el suero que el médico había enviado por delante. Noemí se dejó caer en su silla baja, cerró los ojos y sintió una paz inmensa. Pensó: «Ahora no tengo vaca, pero él sigue respirando». Esa noche el corral quedó vacío por primera vez en años, y el silencio fue más fuerte que nunca. Pero en el corazón de Noemí, una melodía de fe empezaba a sonar. El segundo amanecer llegó con el mismo cielo de los Tatunticoenchehupuch, días anteriores, limpio, duro y sin una sola mota de algodón que prometiera el consuelo de la lluvia. El viento soplaba tibio desde el este, como si ya viniera cansado de recorrer leguas de desierto. La abuela Noemí se levantó con una sensación extraña en el pecho, un peso en el centro del alma que no era tristeza, sino la conciencia del vacío. Caminó hacia el corral por pura costumbre, con los pasos automáticos de quien ha repetido un rito por décadas, pero se detuvo en seco antes de llegar a la cerca. El corral estaba allí con sus maderas grises y resecas,
pero adentro no había nada, ni el movimiento rítmico de un lomo, ni la sombra familiar, ni la respiración pesada que saludaba al día. Solo encontró tierra pisoteada, un par de huellas profundas que el viento aún no borraba y un silencio que parecía gritar. Se quedó mirando aquel espacio vacío un rato largo con las manos entrelazadas sobre el delantal. Pensó, ahora sí, Noemí, ahora sí estás sola con tu fe, sin más báculo que su palabra. Luego se obligó a respirar hondo, sacudió el polvo de su falda y volvió a entrar a la casa. Porque la vida no se detiene a llorar. Lo que sea entregado en el altar del sacrificio, Chi-Rhu estaba sentada junto al fogón apagado con Obed, recostado sobre una manta limpia. El niño ya no temblaba. El fuego de la fiebre había cedido ante el bálsamo de las medicinas que Noemí compró con el precio de su sustento. Al ver entrar a la anciana, Rhu levantó la mirada cargada de una culpa que no sabía dónde esconder. Anoche se despertó y me pidió agua, madre, dijo Ruth en un susurro. Luego volvió a dormirse con una paz que no tenía desde que salimos de nuestro hogar. Noemí asintió con una sonrisa mansa. Fue hasta la jarra de barro. Sirvió un poco de agua fresca y se la acercó al niño para que la bebiera apenas abriera los ojos. Sus ojos se posaron en la mesa de madera tosca, donde solo quedaba un trozo de pan endurecido que ella había rescatado del fondo de su pequeña alacena. Pensó, esto es lo que queda para hoy y mañana el Señor dirá. Ruth, que observaba cada movimiento de la anciana, no pudo contener más el peso de su corazón. Señora Noemí, dijo con voz temblorosa, no debió hacer eso. Nosotros no le pedimos que vendiera su vaca. Nosotros solo queríamos un poco de sombra y un sorbo de agua para seguir el camino. Noemí levantó la mirada y la fijó en la joven madre, con una autoridad que venía de lo alto. Ya está hecho, hija, y no se vuelve atrás sobre lo que se ofrece, con amor. No lo hice porque me lo pidieras ni por lástima humana. Lo hice porque vi la vida de este pequeño apagándose como una vela al viento, y entendí que mi vaca no valía más que el aliento de un hijo de Dios. Rhu bajó la cabeza, las lágrimas mojando su regazo. Aún así, ahora usted no tiene nada y nosotros somos la causa de su ruina. Noemí se pasó una mano por el rostro surcado de arrugas y respondió con serenidad. Eso es lo que ven los ojos de la carne, Ruth. Lo que yo veo es la paz de saber que no dejé que se apagara una vida en mi propio portal. Eso, hija mía, es tenerlo todo. Afuera, el sol empezaba a morder la tierra. De nuevo, se oían los insectos cantar en la maleza seca, y a lo lejos el grito solitario de un ave de rapiña. Obed abrió los ojos un poco, miró a su alrededor con la confusión de quien vuelve de un largo viaje y soltó un gemido débil. «Mamá», dijo buscando la mano de Ruth. Cuando sus ojos se encontraron con los de la abuela Noemí, sus labios se movieron con esfuerzo. «Gracias», alcanzó a decir en un susurro que valió más que toda la plata del mundo. Noemí sintió que la garganta se le cerraba y tuvo que salir al patio para que no la vieran llorar. Allí el calor ya pegaba con fuerza.
Tomó una escoba vieja de ramas y empezó a barrer el patio sin muchas ganas, más por mantener las manos ocupadas que por limpieza. El polvo volvía a caer donde mismo, como si el desierto se riera de su esfuerzo. La cerca del corral crujió con una ráfaga de aire caliente y la realidad la golpeó de nuevo. No tengo leche para cambiar por granos. No tengo animal para el invierno. No tengo cómo conseguir el pan de la semana que viene. La idea le bajó por la espalda como una losa de mármol. Pero justo cuando el miedo empezaba a susurrarle al oído, Ruth salió a su encuentro. «Schön, señora, yo puedo ir al pueblo hoy mismo», dijo Ruth con determinación. «Puedo buscar trabajo lavando ropa o limpiando patios, lo que sea para traerle algo». Noemí miró el camino largo y hostil y negó con la cabeza. «No vas a ir sola, hija. Ese camino se traga a los que van con el alma desguarnecida. Hoy esperaremos». Entró de nuevo a la casa, abrió una pequeña caja de madera donde guardaba los recuerdos de sus padres y sacó un documento amarillento doblado tantas veces que parecía a punto de romperse. Era el título de su parcela, un papel que hablaba de una tierra que todos consideraban muerta. Lo dejó sobre la mesa y Ruth se acercó con curiosidad. «¿Qué es eso, madre? Es la prueba de que esta tierra seca es mía», respondió Noemí. Ruth observó el papel con respeto. «Mi padre decía que los papeles son puertas que a veces tardan en abrirse, pero que siempre tienen una llave». Noemí soltó una risa corta sin mucha alegría, y estaba por responder cuando un ruido extraño rompió el silencio del valle. No era el viento ni el canto de los pájaros. Era un rugido metálico, un motor que se acercaba con lentitud como dudando si entrar en aquel paraje olvidado. Noemí levantó la cabeza y su corazón dio un salto contra sus costillas. ¿Quién vendría aquí al final de la nada?, pensó. El sonido se detuvo justo frente a su portón de palos. El silencio que siguió fue más inquietante que el ruido. Noemí caminó hacia el frente de la casa, sintiendo que el aire se volvía más denso. Al otro lado del portón, una voz masculina, clara y ajena a la paz del desierto, gritó: «Es aquí donde vive la señora Noemí». Ella tragó saliva y respondió: «Sí, yo soy quien pregunta por una anciana en este mediodía. Vengo por un asunto de su terreno», dijo el hombre mientras bajaba de un vehículo moderno que relucía bajo el sol. Noemí sintió un escalofrío. «Justo ahora, cuando ya no tengo nada, vienen por lo último que me queda». La abuela Noemí cruzó el portón con paso vacilante, pero firme, sintiendo cómo el polvo del camino se arremolinaba en sus tobillos. Frente a ella, un vehículo reluciente, una máquina de metal y vidrio que parecía un animal de otro mundo, proyectaba una sombra alargada sobre la tierra sedienta. El motor, recién apagado, aún emitía un calor vibrante que se mezclaba con el aliento del desierto. Un hombre joven vestido con ropas que no conocían el roce de la asada ni el sudor del surco, se apoyaba en la puerta del conductor, revisando unos folios con impaciencia. Al verla,
Levantó la cabeza y ajustó sus gafas oscuras. —¿Es usted la señora Noemí? —preguntó con una voz que pretendía ser amable, pero que sonaba a oficina y a trámites distantes. —Ese es el nombre que mis padres me dieron y el que el Señor conoce —respondió ella, deteniéndose a una distancia prudente. ¿Qué busca un hombre de ciudad en esta parcela donde sólo crece el silencio y la esperanza? El hombre, a quien llamaremos Saúl, dio un paso al frente y extendió una mano que Noemí no tomó. Mi nombre es Saúl. Trabajo para una empresa que está realizando un levantamiento topográfico en toda esta zona del valle. Su parcela aparece marcada en nuestros registros antiguos como un punto de interés estratégico. Necesito confirmar algunos datos de propiedad y hacer una inspección visual del terreno. Noemí sintió un pinchazo de hielo en el centro del pecho. A pesar de que el sol de mediodía caía como fuego sobre su cabeza, pensó: primero se fue Milagro, mi sustento. Ahora vienen por la tierra, mi refugio. ¿Es este el precio de mi obediencia, Señor? Se quedó inmóvil con las manos entrelazadas bajo el delantal, ocultando el temblor de sus dedos. Detrás de ella, en la penumbra de la puerta de adobe, observaba con los ojos muy abiertos, apretando a Obed contra su falda, como si temiera que el hombre del coche pudiera llevárselos también a ellos. —¿Y por qué mi tierra, joven Saúl? —preguntó Noemí, con suavidad. Aquí no hay pozos de petróleo ni minas de oro. Solo hay terrones secos y una anciana que espera la lluvia. Saúl miró alrededor con una mueca que intentaba hacer una sonrisa. Sus ojos recorrieron el corral vacío, la casa sencilla, el árbol nudoso que apenas daba sombra. A veces lo que el ojo humano ve como una herencia muerta. Los mapas del progreso lo ven como una oportunidad, dijo él sacando un bolígrafo de plata. Su documento de propiedad lo tiene a mano. Necesito verificar los límites exactos. Noemí pensó en el papel amarillento que acababa de dejar sobre la mesa de la cocina. Pensó: ese papel es la historia de mis ancestros, la fe de mi padre que nunca se rindió ante la sequía. Si se lo entrego a este hombre, ¿podré recuperarlo? Sintió un impulso de negarse, de cerrar el portón y volver al refugio de su pobreza. Pero una voz mansa en su interior le susurró: no temas a la verdad, Noemí, porque la verdad no se oculta. Respiró hondo, llenando sus pulmones de ese aire caliente que olía a esperanza vieja. Espéreme aquí bajo el árbol, dijo Noemí. Iré por el documento. Entró en la casa y Ru la interceptó de inmediato con la voz cargada de alarma. «No se lo dé, madre», susurró Ruth. «Esos hombres vienen a quitar lo que queda. Lo he visto en otros pueblos. Vienen con palabras dulces y se van dejando solo el rastro de sus máquinas». Noemí puso su mano sobre el hombro de la joven. «El Señor es mi pastor, Ruth. Nada me faltará. Si esta tierra ha de ser probada, que sea bajo la luz del día. Nada bueno nace del miedo». Tomó el documento de la mesa. Al tocarlo, sintió la textura del papel que parecía latir con los recuerdos de toda una vida.
volvió al camino donde Saúl esperaba, ahora con un dispositivo electrónico en la mano que emitía pitidos rítmicos. Saúl recibió el documento y lo leyó con una atención casi quirúrgica. Frunció el ceño comparando lo que leía con la pantalla de su aparato. «Este documento es muy antiguo», comentó Saúl sin levantar la vista. «Pero tiene los sellos de la prefectura original. Es válido. Sin embargo, señora Noemí, necesito informarle que hay planes de intervención estatal y privada en esta franja del Valle. Se habla de una zona de reserva o de un proyecto de recuperación hídrica a gran escala. Intervención suena a desalojo en los oídos de un pobre», respondió Noemí cruzando los brazos sobre su pecho. «Aquí no hay nada que recuperar, joven. La tierra se cerró porque los hombres olvidaron cómo pedir perdón al cielo». Saúl no respondió de inmediato. Caminó unos pasos hacia el centro del terreno, justo donde las grietas del suelo eran más profundas. Se agachó, tocó la tierra con la yema de sus dedos y luego miró hacia el horizonte, donde el espejismo del calor hacía bailar las montañas. «Usted dice que no hay nada», dijo Saúl en voz baja, «pero mis sensores dicen que el subsuelo está inquieto. Hay una actividad térmica inusual bajo sus pies». Noemí sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó la noche en que vendió a Milagro, la noche en que el silencio del corral la obligó a arrodillarse hasta el amanecer. Aquella noche ella había sentido una vibración leve en el suelo, como si la tierra misma estuviera sollando o despertando. «Regresaré en unos días con los técnicos», sentenció Saúl guardando sus cosas. «Por ahora, no haga cambios en la propiedad. Manténgase aquí». El motor arrancó con un rugido que hizo que los pocos pájaros del lugar salieran volando. Saúl se fue, dejando tras de sí una nube de polvo que tardó minutos en asentarse. Noemí se quedó de pie mirando el camino vacío, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho con una mezcla de temor y una extraña, casi imperceptible esperanza. Entró a la casa, se sentó en su silla de siempre y cerró los ojos. «Hice lo correcto», susurró para sí misma. «Entregué lo que amaba para salvar una vida. Ahora el Señor está moviendo los cimientos de mi mundo. Que se haga su voluntad». Obed se acercó a ella y puso su pequeña mano sobre su rodilla. «Abuela, ¿el hombre del coche va a traer agua?», preguntó el niño con la inocencia que solo tienen los que creen en milagros. Noemí le acarició el cabello y respondió: «Hijo, a veces el agua llega del cielo y a veces el Señor la hace brotar de la roca más dura. Solo hay que saber esperar». La noche no trajo el descanso que el cuerpo de Noemí reclamaba, sino un silencio espeso que pesaba más que el calor del día. El aire atrapado entre las paredes de adobe que habían visto pasar generaciones olía a tierra vieja y a la cera consumida de una fe que se negaba a apagarse. Noemí se quedó acostada mirando las vigas del techo, escuchando el vacío del corral que antes ocupaba Milagro. Cada crujido de la madera le parecía un susurro del enemigo preguntándole: «¿Y ahora qué, Noemí?
¿Dónde pondrás los pies si te arrancan la tierra? Pero ella, en la quietud de su espíritu, respondía con salmos mudos, aferrándose a la promesa de que el auxilio viene de lo alto. Al amanecer se levantó con los huesos entumecidos por la vigilia. Afuera el cielo se extendía como un manto de bronce, sin una sola gasa de nube que anunciara misericordia. Caminó hacia la cocina y levantó la tapa de la olla. Solo encontró un fondo de agua y los restos del pan que Ru había guardado con celo. Pensó, hoy repartiremos lo último y mañana. Mañana el maná tendrá que caer del cielo porque en la tierralla no queda nada. Se obligó a sonreír cuando Ru entró despacio con esa mirada de quien se siente una carga. «Señora Noemí», dijo Ruth con la voz pequeña, «Obed ha despertado sin dolor, pero pregunta por la vaquita. Dice que soñó que ella le traía un cántaro de luz». Noemí sintió un vuelco en el corazón. Se asomó al cuarto y vio al pequeño sentado en el catre con los ojos más claros, pero la piel aún pegada a los huesos. Se agachó frente a él y le tomó las manos. «Hijo», le dijo con ternura, «milagro se fue para abrirte un camino de salud. Ella hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros caminar por ese sendero». El niño asintió con una sabiduría antigua, pero Noemí tuvo que salir rápido al patio para que no vieran cómo se le quebraba el semblante. Salió a caminar por la parcela, no por inspección, sino por desahogo. Sus pasos la llevaron hacia la esquina norte, el lugar más árido de su terreno, donde las piedras parecían calcinadas por décadas de olvido. Sin embargo, algo la detuvo en seco. No fue un ruido, sino un cambio en el aire, una fragancia que no pertenecía al desierto. Se agachó y tocó el suelo con la punta de sus dedos agrietados. Sintió una frescura que le subió por el brazo como una descarga eléctrica. Pensó, no puede ser. El Señor no juega con la sed de sus hijos. Volvió a tocar. Debajo de la costra de polvo ardiente, la tierra estaba ligeramente húmeda, maleable, viva. Noemí sintió que el corazón le martilleaba en las sienes. Corrió a la casa, tomó la pala vieja que descansaba contra la pared y regresó con una agilidad que sus años ya no justificaban. «Ruth, ven rápido», gritó con una voz que vibraba de asombro. Clavó la pala y levantó la primera capa. La tierra salió pesada, oscura, con ese aroma a vida que solo tiene el suelo que guarda un secreto. Al tercer palazo, algo brilló en el fondo del hueco. No era un torrente ni un río caudaloso, era apenas un hilo, una filtración tenue y cristalina que empezaba a reunirse lentamente, formando un pequeño espejo en medio de la desolación. Noemí cayó de rodillas con las manos manchadas de barro fértil. «Es agua, Ruth, agua de lo profundo», exclamó entre lágrimas. «Tantos años pensando que esta tierra era un castigo, y resulta que guardaba una bendición para este momento de tribulación». Ruth se arrodilló a su lado incrédula, y Obed se acercó caminando despacio, atraído por el milagro. El niño metió un dedo en el agua y luego se lo llevó a los labios. «Está fría», abuela dijo riendo. «Sabe a cielo».
Pero en medio del gozo, Noemí recordó el rostro de Saúl y las máquinas que amenazaban con llegar. Una prudencia divina la hizo reaccionar. «Escúchenme bien», dijo con autoridad. «Nadie fuera de aquí puede saber esto todavía. Si el hombre de la empresa se entera antes de tiempo, dirá que esto es interés estratégico y nos sacarán más rápido. El mundo busca el agua para venderla. Nosotros la buscamos para vivir». Tomó una tabla vieja y cubrió el hueco, echándole tierra encima para disimular la excavación. Mientras lo hacía, pensó en las palabras de Saúl. A veces lo que parece muerto solo espera que alguien lo mire de cerca. Sintió un escalofrío. El conflicto no se había terminado con el hallazgo del agua. Apenas estaba cambiando de forma. Ahora tenía algo que defender, algo más precioso que la tierra misma. «Señor», susurró mientras terminaba de tapar el manantial, «me diste el agua cuando ya no tenía vaca. No permitas ahora que la injusticia de los hombres se beba lo que tú nos has dado para sobrevivir». Se levantó y miró hacia el camino. El sol seguía subiendo. Pero ahora, por primera vez en meses, Noemí sentía que la tierra bajo sus pies no era una tumba, sino una cuna. El sol de la mañana siguiente no trajo el frescor que Noemí esperaba, sino una luz blanca y tajante que ponía al descubierto cada grieta de la tierra y cada arruga de su cansancio. Noemí se había pasado la noche en vela, sentada junto a la mesa con el documento de propiedad bajo su mano, escuchando el silencio del valle, que ahora para ella tenía el murmullo de un secreto subterráneo. Había tapado el manantial con la tabla y el polvo, pero en su corazón sentía el agua correr como una promesa que late. «Señor», oraba en lo profundo, «tú que hiciste brotar agua de la peña para tu pueblo en el desierto, guarda este tesoro de la codicia de los hombres, que sea para vida y no para discordia». Apenas el primer rayo de luz tocó el marco de la puerta. Un ruido sordo y metálico comenzó a vibrar en el horizonte. No era el vehículo ligero de Saúl, era algo más pesado, algo que hería la paz del valle. Ru salió de la habitación con Obed de la mano, ambos con el rastro del sueño, aún en los ojos, pero con el miedo despertando rápido. «Ya vienen, madre», susurró Ru apretando los dedos del niño. Se oye como si trajeran el fin del mundo sobre ruedas. Noemí se levantó, se ajustó el delantal y se cubrió la cabeza con su pañuelo. «No es el fin del mundo, hija. Es solo el orgullo del hombre que cree que puede comprar la tierra con motores. Mantén la calma y no hables del agua. Nuestra fuerza hoy no está en los gritos, sino en la verdad de ese papel que guardamos». Desde el camino, una pequeña caravana de camionetas blancas avanzaba levantando una cortina de polvo que parecía una tormenta de arena. A la cabeza iba Saúl, pero esta vez no, venía solo. Lo seguían hombres con cascos brillantes y chalecos de colores chillones, cargando trípodes y cajas de herramientas que relucían bajo el sol inclemente. Se detuvieron frente al portón de palos secos con una arrogancia que no pedía permiso. Saúl bajó del primer vehículo con un semblante más serio,
casi severo, y una carpeta bajo el brazo que parecía un arma legal. «Buenos días, señora Noemí», dijo Saúl sin la cortesía fingida de la primera vez. «Como le advertí, hoy iniciamos la fase técnica. Mis ingenieros necesitan realizar perforaciones de prueba en los cuadrantes norte y este de su parcela». Noemí se paró frente al portón, cruzando los brazos sobre el pecho. Su figura delgada y encorvada parecía pequeña frente a las máquinas, pero su mirada tenía la firmeza de un cedro antiguo. «Este terreno tiene nombre y dueña ante la ley de los hombres y ante la ley del cielo. Joven Saúl», respondió ella con voz serena pero clara, «mi certificación está al día y aquí no se rompe nada, sin que yo vea primero un permiso de la alcaldía que diga que tienen derecho a invadir mi hogar». Saúl soltó una risa seca, impaciente. «Señora, no complique lo inevitable. Tenemos un decreto de urgencia hídrica. La región entera se está secando y su parcela está en el centro de la falla que buscamos. Si hay agua debajo, el Estado tiene la facultad de declarar esto zona estratégica. Cooperar ahora significa que la empresa puede ser generosa con su compensación. Resistirse. Bueno, usted sabe que la ley no siempre es paciente con quienes se atraviesan en el progreso». Noemí sintió que el pecho le ardía, no de rabia, sino de esa indignación santa que nace cuando se ve la opresión disfrazada de orden. Pensó en Milagro en la vaca que entregó para salvar a Obed, y sintió que si cedía ahora por miedo estaría traicionando aquel sacrificio de amor. «Usted habla de progreso como si fuera un dios al que hay que adorarle con sacrificios de gente humilde», dijo Noemí. «Yo ya di lo que más quería para salvar una vida. No voy a entregar la tierra de mis padres solo porque usted trae un papel con sellos de ciudad. Si quieren entrar, que sea bajo mis términos». Uno de los técnicos se acercó a Saúl y le habló al oído, señalando hacia el rincón norte del terreno, justo donde Noemí había escondido el manantial. El aparato que llevaba en la mano emitía un pitido constante, rápido, nervioso. Saúl miró hacia aquel lugar y luego volvió a fijar sus ojos en la anciana. «Parece que la tierra está hablando por usted, Noemí», dijo Saúl con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Mis sensores marcan una humedad inusual en ese rincón. ¿Ha estado excavando usted sola?» Noemí sintió que el corazón le daba un vuelco. Ruth, detrás de ella, ahogó un grito y se llevó la mano a la boca. Noemí respiró, hondo, cerrando los ojos un instante para pedir sabiduría. «La tierra siempre está viva para quien sabe escucharla», respondió Noemí. «Pero si ustedes ponen un pie adentro sin un contrato claro, que respete mi casa y el agua de este valle, iré hoy mismo al pueblo, al archivo y a la personería. Mi cuaderno está lleno de lo que ha pasado estos días y no me quedaré callada». Saúl frunció el ceño, visiblemente molesto por la resistencia de aquella mujer que, según sus cálculos, debería estar ya derrotada por la pobreza. Miró a los vecinos que empezaban a asomarse desde las parcelas lejanas, atraídos por el ruido
de los motores. El Valle del Silencio estaba despertando, y no de la forma que la empresa quería. Le doy hasta el mediodía para que lo piense, sentenció Saúl, volviendo a su camioneta. Al mediodía entraremos con o sin su firma. La necesidad de muchos pesa más que la terquedad de una sola mujer. Los motores quedaron encendidos, un rugido constante que empañaba la paz del día. Noemí volvió a entrar en la casa. Se sentó pesadamente en su silla y miró a Ruth. «Hija, el cerco se está cerrando», dijo con voz suave. «Pero recuerda que David no venció a Goliat con una espada, sino con una piedra. Y la fe en que la batalla no era suya, sino del Señor. Prepárate, porque hoy vamos a defender lo que es justo». El mediodía se acercaba como un juez, tan implacable sobre el Valle del Silencio. El aire denso y cargado del rugido de los motores vibraba con una tensión que parecía a punto de estallar. Dentro de la casita de adobe, la abuela Noemí Nos quedó de brazos cruzados, esperando el juicio de los hombres. Se sentó a la mesa bajo la luz mortecina que entraba por la pequeña ventana y tomó su cuaderno viejo, aquel hojas amarillentas donde solía anotar las promesas que encontraba en las Escrituras y los días en que la leche de milagro era más abundante. Con mano temblorosa, pero pulso firme, empezó a escribir. Escribió la hora, el nombre de Saúl, las amenazas recibidas y la firmeza de su negativa. Pensó, la justicia no siempre grita para ser oída. A veces se escribe con la humildad de quien no tiene nada más que su verdad. Cada palabra grabada en el papel era una semilla de resistencia, una prueba de que ella no era una hoja seca movida por el viento del poder, sino un árbol plantado junto a corrientes de aguas espirituales. Ru la observaba desde un rincón meciendo a Obed, quien se había quedado dormido por el calor sofocante. «¿Para qué escribe tanto, madre?», preguntó Ru con un hilo de voz. «¿Cree que un cuaderno viejo podrá detener a esos gigantes de hierro que esperan afuera?» Noemí levantó la vista y sus ojos brillaron con una claridad sobrenatural. «Hija, el mundo olvida rápido los lamentos del pobre, pero teme a lo que queda por escrito. Este cuaderno es mi testimonio. Si ellos deciden entrar a la fuerza, no lo harán en la oscuridad del olvido, sino bajo la luz de este relato». Además, añadió con una sonrisa mansa, «No estamos tan solas como crees. El Señor mueve los corazones de quienes saben reconocer el abuso cuando lo ven». Y así fue, como si el viento hubiera llevado el murmullo de la injusticia por todo el valle. Empezaron a aparecer siluetas en el camino. Eran los vecinos, hombres de Diomheiverter, manos callosas y mujeres de rostros quemados por el sol. Aquellos que compartían con Noemí el mismo desierto y la misma sed, no venían con armas ni con gritos, sino con la presencia silenciosa de quienes se saben parte de un mismo cuerpo. Se apostaron cerca del portón, mirando las camionetas de la empresa con una desconfianza antigua. Saúl, desde el interior de su vehículo climatizado, observaba con nerviosismo cómo el grupo crecía. No contaba con que la terquedad de una anciana
fuera el imán que uniera a un pueblo acostumbrado a bajar la cabeza. Cuando el sol se puso en el punto más alto del cielo, marcando la hora señalada, Saúl bajó del coche. El calor era tan intenso que el metal de las máquinas parecía sudar. Se acercó al portón donde Noemí ya lo esperaba con su cuaderno en una mano y el título de propiedad de Miocechen, Meir. La otra Ruth estaba a su lado sosteniendo la mano de Obed, quien miraba al hombre de ciudad con una curiosidad valiente. «Se acabó el tiempo, señora Noemí», dijo Saúl, secándose el sudor de la frente con un pañuelo de seda. «Mis técnicos tienen órdenes de avanzar. No me obligué a llamar a las autoridades para un desalojo preventivo». Noemí dio un paso adelante, sintiendo la tierra firme bajo sus pies, esa tierra que ahora se había bendecida por el agua escondida. «Antes de que un solo neumático toque mi suelo», sentenció Noemí, con una autoridad que hizo que los técnicos se detuvieran. «Quiero que usted firme este documento que yo misma he redactado. Es un acta de ingreso limitado. Aquí consta que ustedes entran, bajo mi protesta solo para medir, sin derecho a excavar ni a usar maquinaria pesada, hasta que no haya un acuerdo justo firmado ante un juez». Saúl frunció el ceño mirando el cuaderno viejo. «¿Usted pretende que yo firme un cuaderno de apuntes?», preguntó con desdén. «Si su intención es legal, no tendrá miedo de que su nombre quede aquí grabado», respondió Noemí. «Mis vecinos están mirando, joven Saúl. Ellos son testigos de que no estoy impidiendo el estudio, sino defendiendo mi derecho a no ser pisoteada». El murmullo de los vecinos creció como el sonido de una marea que sube. Saúl miró a su alrededor. Vio los rostros serios, las manos cruzadas de los campesinos, y sintió que el terreno se le volvía resbaladizo. Había que un escándalo en el Valle del Silencio, documentado por la propia comunidad, llegaría a los oídos de la prensa y de los tribunales antes de lo que su empresa deseaba. Con un gesto de fastidio, arrebató el bolígrafo a uno de sus técnicos y firmó sobre el cuaderno de Noemí. «Está bien, anciana, solo mediremos hoy, pero no crea que esto termina aquí. La tierra que oculta agua deja de pertenecer a un solo hombre cuando la necesidad es de muchos». Noemí guardó su cuaderno contra su pecho y abrió el portón. «Entre entonces, pero sepa que el agua no pertenece a quien tiene la máquina más grande, sino a quien Dios decide dársela para que sea compartida». Los técnicos entraron con sus aparatos, pero el ambiente era distinto. Ya no se sentían dueños, sino intrusos, vigilados por 20 pares de ojos que no se apartaban de ellos. Noemí miró al cielo y pensó: «Gracias, Señor, porque hoy no hubo violencia, solo firmeza». Pero sabía que el corazón de Saúl seguía endurecido como el faraón de antaño, y que la verdadera prueba, la de la tentación y la propuesta formal, estaba por llegar. La tarde caía sobre el Valle del Silencio como un manto de oro viejo, estirando las sombras de los hombres y las máquinas, hasta que parecían gigantes heridos sobre la tierra. Los técnicos de Saúl se movían con prisa.
Sus aparatos emitían pitidos cada vez más agudos y frecuentes, a medida que se acercaban al rincón norte de la parcela. Noemí los observaba desde el porche, con las manos apoyadas en sus rodillas, sintiendo que cada estaca que clavaban en el suelo era un latido de su propio corazón. Ru, a su lado, sostenía un cántaro de aguabacio, como quien espera un milagro que aún no termina de brotar. De pronto, el técnico principal se detuvo, miró la pantalla de su dispositivo y levantó la mano, pidiendo silencio. El rugido de las camionetas se apagó, y en ese vacío repentino el aire pareció contener aliento. «Aquí está», dijo el técnico con una voz cargada de una codicia técnica. «No es solo humedad superficial, Saúl. Es una avena profunda, un acuífero que ha estado dormido por décadas. Es agua pura, señora Noemí. Mucha agua». Saúl se acercó al punto marcado, se agachó y hundió sus dedos en el barro que empezaba a formarse bajo la superficie. Al levantarse, su rostro ya no era el del burócrata impaciente, sino el del hombre que ha encontrado un tesoro en el jardín de un pobre. Pidió a sus hombres que se retiraran a los vehículos y caminó lentamente hacia el porche, donde Noemí lo esperaba sin inmutarse. Se detuvo a 3 pasos de ella, se quitó las gafas oscuras y por primera vez Noemí vio en sus ojos algo que parecía una mezcla de respeto y una peligrosa ambición. «Señora Noemí», comenzó Saúl bajando la voz para que los vecinos no escucharan. «Esto cambia las reglas del juego. Lo que hay bajo sus pies no es un charco, es la salvación de la región, pero también es una fortuna. Mi empresa está dispuesta a hacerle una oferta que no podrá rechazar. Olvídese de compensaciones mensuales, de subsistencia. Estamos hablando de una suma que le permitiría vivir sus últimos años en la ciudad con todas las comodidades. Una casa moderna para Ruth, educación de primera para el pequeño Obed, médicos, seguridad, todo a cambio de que usted no ceda la exclusividad total de la explotación de este pozo». Ruth soltó el cántaro que rodó por el suelo de tierra con un sonido hueco. La oferta era tentadora, una escalera de seda para salir del pozo de la pobreza. Noemí miró a Saúl y luego miró hacia el camino, donde los vecinos aguardaban con la esperanza reflejada en sus rostros cansados. Ellos también tenían sed. Sus campos también estaban muriendo. Si ella firmaba esa exclusividad, el agua se iría en tuberías hacia las grandes ciudades o las industrias, y el valle seguiría siendo un desierto, solo que ahora con una anciana rica viviendo lejos de allí. «Usted me ofrece la gloria del mundo en mi Diosner, una bandeja de plata, joven Saúl», dijo Noemí, con una voz que parecía venir de lo más profundo de la tierra. «Me recuerda una historia muy antigua, la de un hombre que vendió su primogenitura por un plato de lentejas porque tenía hambre en el momento. Pero yo ya no tengo hambre de cosas. Que el viento se lleva. Mi hambre es de justicia. Si este agua brotó en mi tierra después de que yo entregué lo último que tenía, no fue para que yo me hiciera rica en la ciudad, sino para que este valle vuelva a ser un jardín para todos.
Saúl frunció el ceño. Su paciencia empezaba a agotarse frente a lo que él consideraba una santidad impráctica. Sea realista, Noemí. Si usted no acepta el proceso de expropiación por interés público, seguirá su curso y se quedará sin nada, ni casa, ni dinero, ni agua. La empresa tiene el poder legal. Esto que le ofrezco es una salida digna antes de que la maquinaria del Estado la aplaste. Piense en el niño. ¿Quiere que Obed crezca en el polvo cuando podría tenerlo todo? Noemí miró al pequeño Obed, que jugaba con una piedra a sus pies, y luego a Ruth, cuyos ojos reflejaban la duda humana ante la promesa de una vida sin carencias. Noemí suspiró, cerró los ojos y oró en silencio. «Señor, dame la palabra que desarme al soberbio». Se puso de pie con una dignidad que pareció llenar todo el valle y señaló hacia el manantial oculto. La dignidad de este niño no se compra con su dinero. Saúl se construye viendo cómo su madre y su abuela no se arrodillan ante el oro cuando la sed del prójimo es grande. No firmaré exclusividad. Si quieren el agua, tendrán que construir un sistema donde cada familia de este valle tenga un grifo en su puerta. Tendrán que ser socios de la comunidad, no dueños de nuestra sed. Ese es mi término. Tómelo o déjelo, pero sepa que si me quitan la tierra, la fuerza, este cuaderno, dijo señalando su libro de apuntes, contará la historia de cómo una empresa le robó el pan a una viuda y el agua a un pueblo. Saúl apretó los puños, miró a los vecinos que empezaban a rodear el porchén, un silencio sepulcral, y entendió que no estaba lidiando con una anciana ignorante, sino con una mujer que había convertido su escasez en una fortaleza inexpugnable. Se dio la vuelta sin decir palabra y subió a su camioneta. El motor rugió levantando una última nube de polvo antes de perderse en el horizonte. Noemí se dejó caer en su silla sintiendo que el alma le temblaba. Había rechazado una fortuna para salvar la esperanza de muchos. La noche que siguió al rechazo de la gran fortuna no fue de angustia, sino de una quietud sagrada, como esa calma que precede a las grandes victorias del espíritu. Noemí se sentó a la mesa bajo la luz titilante de una pequeña vela de cebo y abrió su Biblia en el libro de los Salmos. Sus dedos recorrieron las palabras. No temas el pavor nocturno ni saeta que vuele de día. Ru se acercó con una taza de té, de hierbas silvestres, el vapor subiendo como una oración silenciosa. Madre, dijo Ru con voz suave, hoy ha rechazado lo que muchos llamarían la salvación de nuestras vidas. ¿No siente miedo de que el mañana sea más duro? Noemí tomó la mano de la joven y la apretó con ternura. Miedo es lo que siente el que confía en el oro, hija. El que confía en la provisión del Altísimo sabe que el agua que brotó en el rincón norte no es una mercancía, es una encomienda. No rechazamos el dinero, rechazamos la cadena que nos hubiera impedido ver a nuestros vecinos beber con nosotros. Y Taser, alba se tiñó de un púrpura profundo antes de que el sol reclamara su imperio de fuego. Pero ese día, el silencio del Valle del Silencio
no fue roto por un solo motor, sino por una columna de hierro que parecía no tener fin. Saúl no regresó solo, con sus técnicos. Trajo consigo una retroexcavadora sobre un pesado tráiler y 3 camionetas llenas de hombres con uniformes azules. El estruendo de los motores era un desafío directo a la paz de la parcela. Noemí se puso su pañuelo de los domingos, el que guardaba para las ocasiones solemnes, y salió al portón. Ruth y Obed caminaban a su lado y tras ellas, como una murallade. Carne y esperanza. Empezaron a aparecer los vecinos. Algunos traían sus propios cántaros vacíos. Otros simplemente cruzaban los brazos, sus ojos fijos en la maquinaria que amenazaba con desgarrar la tierra de la anciana. Saúl bajó del vehículo con una expresión endurecida. La carpeta de cuero apretada contra su pecho como un escudo legal. Ya no buscaba acuerdos amistosos. Traía la fuerza del decreto. Señora Noemí, dijo con voz gélida, ignorando el murmullo creciente de la multitud. Traigo una orden de intervención inmediata, bajo la Ley de Utilidad Pública. Los peritajes de ayer confirmaron que el acuífero bajo su suelo es vital para la red regional. Vamos a proceder con la perforación industrial hoy mismo. Cualquier obstrucción será tratada como un desacato. Noemí no retrocedió. Sintió el calor del sol en su rostro y el aliento de su pueblo en la espalda. «Usted trae hierro y decretos, joven Saúl», respondió Noemí, su voz resonando con una claridad que cortó el ruido de los motores. «Pero yo traigo la verdad escrita en mi cuaderno y el sello de propiedad que el archivo del pueblo validó ayer. En su orden dice estudio y aprovechamiento, pero no dice despojo del humilde. Si esa máquina entra, lo hará sobre el derecho de una viuda y la sed de este valle». Saúl hizo una señal a los operarios del tráiler para que bajaran la rampa. El metal chirrió, un sonido estridente que hizo que Obed se abrazara a la falda de Noemí. El niño, con esa valentía que solo nace de la inocencia, se soltó de su madre y caminó 2 pasos hacia Saúl. Se detuvo frente al hombre de ciudad, mirándolo desde su pequeña estatura. «Señor», dijo Obed con una voz pequeña, pero que cayó como una piedra en un pozo profundo. «¿Por qué quiere lastimar la tierra de la abuela? Ella vendió a su vaquita para que yo pudiera respirar. ¿Usted qué va a vender para que nosotros podamos beber?» El silencio que siguió a las palabras del niño fue tan pesado que incluso los operarios detuvieron sus máquinas. Saúl miró al pequeño, Obed, y por un instante su rostro de ejecutivo se desmoronó. Miró las manos sucias de tierra del niño, miró a Ruth, que contenía el llanto, y luego miró a Noemí, que sostenía su cuaderno como si fuera la mismísima ley del Sinaí. Vio a los vecinos, hombres y mujeres, que no gritaban, pero cuya sola presencia gritaba justicia. Saúl sintió que la fuerza de sus decretos se desvanecía ante la estatura moral de una mujer que no se había dejado comprar por el oro. «Saúl», dijo Noemí, acercándose al portón, «usted también tiene una madre, tal vez un hijo. No ensucie su alma con el agua que el Señor hizo brotar para sanar este valle.
traiga un acuerdo que nos incluya. Traiga un proyecto que bendiga a la comunidad, y yo misma le abriré el portón. Pero si entra por la fuerza, entrará en una tierra que ya no tendrá bendición para su empresa. Saúl guardó el silencio de «¿Quién sabe que ha perdido una batalla que no se gana con dinero?» Miró hacia la retroexcavadorai, luego hacia el horizonte polvoriento. Suspiró profundamente, una exhalación que parecía soltar años de ambición desmedida. «Retiren la maquinaria», ordenó Saúl a sus hombres, sin mirar a nadie. «Volveremos a la oficina legal. Necesitamos redactar un convenio de uso compartido. La empresa no puede costear un escándalo de esta magnitud frente a una comunidad unida». Los motores empezaron a retroceder uno a uno, el ruido alejándose hasta convertirse en un eco lejano. Los vecinos soltaron un suspiro colectivo que sonó como el viento entre los pinos. Ru abrazó a Noemí sollozando de alivio mientras Obed saltaba de alegría. Pero Noemí no celebró con gritos. Cerró los ojos, miró hacia el rincón norte donde el agua seguía esperando y susurró: «Gracias, Padre, porque los mansos heredarán la tierra». Sabía que el conflicto no había terminado del todo, pero la puerta de la justicia se había abierto de par en par. Pasaron las semanas y el Valle del Silencio comenzó a experimentar una metamorfosis que no se explicaba con lógica humana, sino con la aritmética del cielo, donde lo poco que se entrega con amor se multiplica hasta saciar a las multitudes. El acuerdo formal se firmó sobre la misma mesa de madera tosca, donde Noemí había repartido su último pan. No fue un contrato de servidumbre, sino un pacto de hermandad. Saúl regresó, ya no con decretos de expropiación, sino con planos de ingeniería que incluían un tanque comunitario y una red de mangueras que llevarían la vida hasta la última casa del valle. Al estrechar la mano de Noemí, Saúl ya no evitaba su mirada. En sus ojos había nacido un respeto nuevo, el de quien ha descubierto que hay tesoros que no se pueden tazar en moneda, sino en la paz de una conciencia limpia. El día que la perforadora alcanzó el corazón del acuífero, el sonido del agua brotando hacia la superficie fue como el aleluya más hermoso que Noemí hubiera escuchado jamás. No era un hilo tímido, era un torrente generoso, fresco y vibrante, que lavó el polvo acumulado de años de sequía. Ru lloraba de rodillas mientras llenaba un cántaro tras otro, viendo cómo su hijo Obed jugaba bajo el chorro, riendo con una fuerza que solo semanas atrás parecía un sueño imposible. Los vecinos se acercaron con sus baldes, sus ojos brillando con una luz que no era el reflejo del sol, sino la llama de la esperanza recobrada. Noemí se quedó a un lado acariciando la madera vieja del corral vacío y pensó: «Señor, diste el agua cuando ya no había vaca, y ahora el valle bebe de tu mano». La compensación que Noemí recibió de la empresa no la convirtió en una mujer del Desert, lujos, pero le permitió algo mucho más valioso: la capacidad de seguir bendiciendo. Compró un par de terneras jóvenes, a las que llamó Gratitud y Promesa.
plantó árboles frutales que pronto darían sombra a los caminantes y ayudó a Ru a establecer un pequeño huerto comunitario. El Valle del Silencio cambió su nombre en la boca de los lugareños. Ahora lo llamaban el Valle del Manantial. Aquella tierra que todos consideraban por el abandono se volvió el testimonio vivo de que Dios no olvida el sacrificio del justo y que una semilla de fe plantada en medio del desierto tiene el poder de transformar el paisaje entero. Al atardecer, cuando el sol se oculta tras los cerros y el aire se vuelve dulce con el olor de la tierra mojada, Noemí se sienta en su porche con su cuaderno en el regazo. Ya no escribe lamentos ni defensas legales, sino crónicas de agradecimiento. Mira a Ruth, cuya piel ha perdido la tensión del estrés y ahora brilla con la serenidad de quien se sabe protegida. Mira a Obed, fuerte y sano, corriendo entre los surcos de verdor que empiezan a asomar. Noemí cierra los ojos y reflexiona en voz alta para que el viento lleve su mensaje a quien necesite escucharlo. Hay quien guarda por miedo y termina perdiéndolo todo en la soledad de su egoísmo. Pero hay quien da con fe, entregando hasta lo último, y descubre que la mano de Dios nunca llega tarde para quien decide confiar. La historia de la abuela Noemí nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos bajo llave, sino en lo que somos capaces de soltar por amor al prójimo. Si hoy te encuentras en un desierto, si sientes que solo te queda una vaca en tu corral y el mundo te presiona para que la guardes por miedo al mañana, recuerda este relato. No mires la escasez de tu alacena. Mira la inmensidad de aquel que cuenta los cabellos de tu cabeza. Dar no es perder. Dar es sembrar en el campo de los milagros. Si esta historia ha tocado las fibras de tu alma y te ha recordado que la provisión divina siempre sigue a la obediencia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y nos acompañes en este viaje de fe. Comparte este video con alguien que hoy se sienta acorralado por la necesidad. Recuérdale que el agua puede estar a solo un paso de fe de distancia. Haz clic en el siguiente relato para seguir alimentando tu espíritu con testimonios de luz en medio de la oscuridad. La abuela Noemí hoy duerme en paz, no porque tenga mucho, sino porque supo darlo todo. Y en ese dar encontró la fuente eterna que nunca se seca. Que el Señor bendiga tu generosidad y que en tu desierto también brote hoy un manantial de vida. Hoy la historia de la abuela Noemí nos deja frente a un espejo que nos pregunta en el silencio del alma: ¿en qué estamos confiando realmente? ¿En lo poco que logramos retener con miedo? ¿O en la mano de aquel que es dueño del oro, de la plata y de cada gota de agua en el universo? Por eso quiero que te detengas un segundo y te respondas esta pregunta poderosa. ¿Qué semilla de fe vas a sembrar a partir de hoy, soltando por fin el temor a la escasez para permitir que Dios haga brotar tu propio manantial de milagros? A veces el cielo solo espera que abras tu mano para poder llenarla con algo mucho más grande de lo que perdiste. No permitas que esta palabra se detenga en ti. Hay alguien en tu vida, un amigo,
Un familiar o un hermanoque hoy siente que el desierto le ha ganado la batalla y que ya no le queda nada que dar. Comparte este video ahora mismo con esa persona que lo necesita, urgentemente. Sé tú el recordatorio de que Dios nunca se queda con lo que le entregamos con amor. Y antes de marcharte, haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla. Un relato que te mostrará cómo una pequeña decisión de obediencia en el momento más oscuro desató una bendición que cambió el destino de una generación entera. No te detengas aquí. Sigue alimentando tu fe, porque tu historia de victoria apenas está comenzando.